Buenos días a todos. Vamos a continuar con la clase. Eh, si mal no recuerdo, les había encargado que consultaran sobre los mitos griegos, ¿sí? En este caso, el de Edipo y el de Narciso. ¿Sí? ¿Sí fue así? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguien que quiera participar, primeramente platicándonos sobre el referente del mito de Edipo? Pues yo. ¿Ok? Ok, bueno. Edipo pertenece a la mitología griega y la historia comienza con los reyes de Tebas, que es Layo y Yocasta, Ok. que estos, antes de casarse, fueron a ver al oráculo de Delfos y este oráculo les dice que cuando lleguen a tener un hijo, ese hijo va a matar a Layo, que es el padre, y se va a casar con Yocasta, que es la madre. Entonces lo que hacen cuando tienen al hijo es que lo mandan muy lejos, un conocido, lo mandan muy lejos y le perforan los pies y lo dejan ahí colgando para que pues muera, ¿no? Pero lo que no contaban es que iban a llegar unas personas, unos pastores, lo iban a rescatar y estos los iban iban a criar a Edipo. Ajá. Y mientras él iba creciendo, pues tenía dudas de, pues, sobre quién eran sus padres. Entonces va a consultar al mismo oráculo de Delfos, que le dice lo mismo, que cuando él crezca o en algún punto en su vida, va a matar a su padre y se va a casar con su madre. Entonces lo que hace es salirse de donde estaba viviendo con sus padres adoptivos y emprende un viaje no me acuerdo la ciudad a donde iba, pero en el Ah, camino se encuentra a... ¿Quién está hablando? ¿O no? no, O, adelante. Ajá. en el camino se encuentra a su padre, obviamente no sabía que era su padre, y no recuerdo si era accidental o a propósito, pero lo mata. Y bueno, lo mata y después se encuentra con un monstruo, así lo relata la mitología, que es la Esfinge. Entonces, este Esfinge le dice un acertijo que, si no mal recuerdo, era qué ser vivo o qué animal, no me acuerdo, en su niñez tiene 4 patas, cuando es adulto 2 y de vejez tiene 3. Entonces, Edipo, como era muy inteligente, responde que es el hombre. Ajá. Entonces ya esta esfinge se enoja, se mata, llega a Tebas, es coronado como el rey de Tebas, ahora Edipo, se casa con Yocasta sin saber que su madre, tienen hijos y se da cuenta a medida que es rey que pues como que están sufriendo muchas cosas malas en ese pueblo. Entonces, eh, ay, no me acuerdo después de eso. Sí, llegó una epidemia a lo que es el pueblo, entonces va otra vez con el oráculo, Con el oráculo. pues Ajá. sí, para decirle cómo puede solucionar toda esa epidemia, y el oráculo, pues al final le dice que ya mató a su padre y está casada con su madre. Yocasta no lo soporta, se quita la vida, y Ujú. Edipo, al enterarse de todo esto, pues es expulsado de Tebas y él ya no se siente merecedor de ver la luz del día, entonces se Se saca saca los los ojos, ojos. Ujú. ajá, y bueno, es expulsado de Tebas por sus hijos, aunque una hija lo acompaña. Ya de ahí no recuerdo si murió o estuvo mendigando de por vida. Se quedó mendigando. Ok, Sí. Bueno, eso, muy bien. Gracias, Jocelyn, ¿verdad? sí, sí. Gracias. Pues básicamente este es el mito de Edipo. Y todos estos mitos de la civilización griega han sido retomados sobre todo por los psicoanalistas para explicar pues ciertas teorías tanto relacionadas con las etapas del ciclo vital de la persona, así como también con algunos trastornos de personalidad. En el caso del mito de Edipo, pues fue tomado por Sigmund Freud como un referente para lo que él postuló como su teoría psicosexual, ¿sí? Que básicamente nos dice
que hay 5 etapas en la vida del hombre que van a generar una especie de conflicto, ¿sí? Una especie de conflicto, y que si la persona no resuelve adecuadamente este conflicto, pues esto va a impactar o va a generar que dentro de la etapa adulta, pues haya algún tipo de situación de trastorno o patología en la persona. En el caso de Edipo, pues se refiere prácticamente a la etapa edípica, ¿sí? Freud, desde el momento en que nacemos, dice que el individuo pasa por estas diferentes fases, y la primera pues es la oral, luego viene la anal, posteriormente la edípica, ¿sí? Luego viene un periodo de latencia y finalmente la etapa genital. Y hay que recordar pues que Freud todo lo asociaba con el aspecto sexual. Entonces, dentro del concepto del complejo de Edipo, pues nos dice de este enamoramiento que tiene el niño, sobre todo en la etapa edípica, de los 3 a los 5 años. Es un enamoramiento que siente el niño por uno de sus progenitores, en este caso, pues los niños por la mamá y las niñas por el papá, donde hay esta preferencia o este acercamiento que a manera inconsciente Freud nos dice que es un despertar pues sexual, ¿sí? Hacia el progenitor, y que existe realmente una idealización o un enamoramiento, ¿sí? Esto va a generar una ambivalencia en la persona, en la cual por una parte se siente atraído por el progenitor, y por otra parte rechaza al otro, ¿sí? A la pareja de este. Entonces esto va a generar en él pues el conflicto en el cual se va a sentir con sentimientos de culpa, y lo vamos a ver más adelante ya cuando veamos la teoría psicoanalítica, cómo se resuelve este conflicto, ¿sí? Y las variantes o los trastornos que pudieran desarrollarse a partir de no resolver adecuadamente dicho conflicto. Entonces, todos estos referentes griegos pues fueron retomados por los psicoanalistas para explicar algún tipo de conducta. Ahora, el complejo de Edipo, pues es de las teorías o los postulados más criticados de Freud, ¿sí? Entonces, lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, en cuestión del mito de Narciso, ¿alguien que quiera comentarlo? Yo mero. A ver. Bueno, es que Adelante. lo que dice la mitología acá de Narciso es Ajá. que este era un vato, la neta, acá bien guapo y dotaba de gracia, belleza, o sea, la era acá papichulo. Entonces, Todos querían con él. sí, todas se querían acá con el vato y no importa Eran las todos riquezas, y todas, ¿eh? todos y todas, o sea, había Ajá. acá de todo y pues ya, total, como tenía tanta gracia, él sabía que era muy guapo y todo, entonces él nomás se enamoraba y se idolatraba a sí mismo y no importa las riquezas de las demás personas, entonces, él las ignoraba. Total, había una chava que se llamaba Echo y ella se supone que tenía una melodiosa voz que podía enamorar a cualquiera, o sea, tiraba labia acá, perrón, Ujú. para enamorarlo. Entonces se supone que ella encuentra a Narciso, pero le cae una maldición a Echo en la que ella pierde su voz. Entonces, acá como Blancanieves habla con los animales para declarar su amor con este Narciso y Narciso pues se impresiona de que alguien, una muda, Ajá. se enamoró de él. Entonces dice, y si estoy tan guapo como dice Puro Pex. Entonces, en una de esas, Eco, pues al no recibir la atención de Narciso, pues se va a llorar y pues se pone en depresión y le empieza a rezar a Némesis, un dios, una cosa así, y le avienta una maldición acá a Narciso de que no, pues si no me quieres, pues ahí te baila. Entonces, le pone una maldición de que si ve su propio espejo, se va a idolatar tanto, se va a enamorar y es lo único que le va a gustar. Entonces, Narciso ahí caminando por la vida, se topa con un lago y luego dice, ah, caray, ese soy yo. Y luego dice, no, pues estoy guapo. Y luego, a ver otra vez. Y así se va acercando tanto al lago y se queda ahí tan idolatrado que en un punto cae y se ahoga. Y pues ya todo por su ego y su vanidad. Así es.
Pues básicamente esa es la historia. Narciso, pues era buscado o idolatrado tanto por hombres como por mujeres. Se dice pues que su belleza era pues impactante, ¿no? Y sí, precisamente Eco era una ninfa que estaba prendida o enamorada de Narciso, pero Eco en ese momento no era muda. Lo que pasa es que Eco tenía una maldición de la diosa Hera, porque cada vez que Zeus, ya saben que Zeus se la pasaba pues, acosando a todo ser viviente, tanto de la tierra como del Olimpo. Entonces, cada vez que Zeus estaba teniendo relaciones con alguna diosa o con alguien, pues se dice que aparecía Eco y no paraba de hablar en ese momento. Entonces, la diosa Hera le da esta maldición en la cual no le suprime la voz, pero sí la deja con esta parte de que al terminar una oración o al terminar alguna frase, pues iba a quedar repitiéndose, ¿sí? Entonces se encuentra Narciso con la ninfa Eco. Ella pues trata de hablarle, de acercarse a él, y cuando pronuncia las palabras y al ver que éstas se repiten continuamente, pues Narciso se burla de ella y la rechaza. Entonces esto genera que Eco vaya y se esconde en una cueva o se exilia en una cueva, y a partir de ahí la diosa Némesis, pues al ver la situación, pues maldice a Narciso, y genera esta idolatría que lo lleva a acercarse a un lago a ver su reflejo. Queda ahí ensimismado hasta que tropieza y cae dentro del lago, y pues, al no saber nadar, pues se ahoga, y pues básicamente su propia vanidad fue lo que lo llevó a la muerte. Entonces, este es otro mito griego que también retoman dentro de los aspectos o de los trastornos de personalidad, para explicar pues ciertas patologías, ¿no? Me he topado mucho con personas que me comentan que el narcisismo no lo ven como un defecto, que al contrario, lo ven como algo positivo, que ser narcisista es algo bueno. ¿Ustedes qué piensan? ¿Alguien que quiera comentar? Yo confirmo. A ver, Yo Diego. no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Bueno, no es que no esté de acuerdo, pero creo que hasta cierto punto está bien que nos amemos tal y como somos y que pues nos queramos aceptar así, ¿verdad? Y que si no podemos obligar a la otra persona más bien no nos podemos obligar a que nos guste otra persona por el simple hecho de que nosotros le gustamos a ellos, ¿verdad? Pero hasta cierto punto ser egoísta y solo pensar en ti y no en las demás personas, eso no está bien. Ok, gracias, Evelyn. Sofía, Ana Sofía. Bueno, yo pienso así también parecido a Evelyn, o sea, siento que la confianza en sí mismo y el autoestima sí es algo muy importante, pero también pues como todo tiene su límite, entonces llegar a ser así como de egoísta y solamente como pensar en sí mismo también, o sea, puede ser un extremo muy malo. Ok, aquí, gracias, Sofía. Aquí, si nos damos cuenta, pues la misma historia nos da la perspectiva de cómo pues esta autoidolatría o esta vanidad excesiva, pues llevó al personaje pues hasta una tragedia, ¿no? Hasta la muerte en este caso. Dentro de los trastornos de personalidad, que lo vamos a ir viendo más adelante cuando veamos sobre todo cómo se construye la personalidad y criterios de normalidad, anormalidad, vamos a ver diferentes trastornos, ¿sí? Podemos decir que todos de alguna manera tenemos algo de estos trastornos, es decir, tenemos rasgos de personalidad que pueden estar vinculados, que pueden estar asociados a ciertos trastornos de personalidad. Por ejemplo, todos tenemos a lo mejor alguna parte de trastorno obsesivo compulsivo o TOC, ¿sí?
Hay algunas personas que sí manifiestan ciertos rasgos o tienen ciertas características dentro de su actuar, que nos da el referente de que sí hay pues algunas manías, algunas obsesiones, algunas formas de hacer las cosas que nos hacen diferentes en comparación con otros, ¿no? Hay personas que también tienen rasgos pues de algún tipo de comportamiento antisocial, es decir, pues a mí la moral, las normas pues no me mueven, yo prácticamente me dirijo, hago lo que quiero, etcétera, sin caer de cierta manera a que sea un trastorno. Los trastornos lo que tienen es que afectan dentro de la esfera funcional de la persona en algún contexto, ya sea en el familiar, en el laboral, en el social, etcétera. Y en el caso del narcisismo, todos tenemos también esta parte de vanidad o de autoestima o autocuidado, ¿sí? Obviamente unos más que otros, pero en sí ya enfocándonos en la patología del narcisismo, pues nos dice que es prácticamente aquella persona que antepone sus necesidades o antepone su gratificación antes de los derechos de los demás. Es decir, no hay cierta empatía por lo que la otra persona, personas obviamente allegadas a él, siente o le produce, ¿sí? Entonces, esa es la parte patológica del trastorno. Ahora, los psicoanalistas nos hablan también de que existe un perverso narcisismo, ¿sí? Y este perverso narcisismo es donde entra, aparte de la falta de empatía, este autoenvanecimiento también viene asociado con una necesidad de control, ¿sí? De esta parte maquiavélica de querer manipular a los demás, ¿sí? En función de que ellos pues satisfagan nuestras necesidades. Y si vemos como un referente de una persona que puede tener estas características del perverso narcisista, pues tenemos, pues ¿quién se me ocurre? Pues Donald Trump, por ejemplo, ¿sí? Cómo es Trump? Ustedes, me imagino que están viendo las noticias, todo esto que se ha suscitado a partir de las elecciones en Estados Unidos, eh, y obviamente lo que ya sabemos de este personaje, de lo que ha sido su carrera, de cómo ha hecho su fortuna, pues nos da este referente, ¿no? Es una persona, pues egoísta, narcisista, maquiavélica, ¿sí? Entonces, aquí es donde vemos cómo estas pequeñas historias o estos mitos, pues nos permiten teorizar, nos permiten explicar, pues, ciertos comportamientos, ¿no? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, doctor. No, hasta ahora no. Ok. Bueno, entonces, ahorita Jocelyn nos comentaba sobre en la cuestión del mito de Edipo, pues que en esa época o parte de la cultura griega era recurrir a los oráculos, ¿sí? Se habla de un oráculo de Delfos, que era un templo donde estaban unos sumos sacerdotes y dentro del templo pues había personas que se supone que tenían ciertas eh, pues cualidades o tenían ciertos poderes para predecir o adivinar sobre cuestiones del futuro. Entonces, tanto los reyes como los guerreros acudían a estos templos pues, para saber pues, de lo que iba a ser su vida, de su fortuna. Predecían, por ejemplo, si era conveniente tener la guerra con otro pueblo, ¿sí? Qué tanto les podía afectar. Si había una situación de crisis, como vimos con estos ritos de intensificación que lo vimos al inicio, pues estos templos tenían esa finalidad, ¿no? De dar una pauta, de decir quién podría ser el Salvador o el Mesías de tal o cual situación, o quién era la persona que estaba provocando
un daño al pueblo o la civilización. Podían ser pestes, guerras, etc. Entonces, esta era la forma en la que ellos pues predecían el futuro. No sé si alguien vio la película de 300, ¿sí? La película de donde Sí. sale Leónidas en la batalla de Termópilas, ¿sí? Antes de encauzarse en la guerra contra el Imperio Persa, pues Leónidas sube a una montaña donde está un oráculo, ¿no? Y el oráculo le dice pues prácticamente lo que tiene que hacer para poder contener el ataque de los persas. Entonces, esta era la forma en la que se interpretaba pues todos estos fenómenos, y sobre todo aquellas personas que veían que tenían algún tipo de característica peculiar o diferente a los demás, pues prácticamente eran los que asociaban con algún poder, con alguna posesión, con algo que los hacía especiales, ¿sí? Ahorita, en la actualidad, pues sabemos que muchas de estas personas a lo mejor padecían epilepsia o padecían algún trastorno mental, y esto era lo que ellos veían como especial, ¿sí? Ya sea de manera positiva o negativa, y tomaban como una asociación, ¿no? de los hechos o los acontecimientos que estaban sucediendo en ese momento, ¿sí? Entonces, buena parte del pueblo griego empieza a interpretar estos fenómenos naturales como causados por acciones de dioses, ninfas, héroes, etcétera, pero empieza ya a darse un pensamiento basado en la lógica o en la razón, ¿sí? Empiezan ya los escépticos a generar sus conclusiones de que mucho de lo que sucedía, pues no tenía nada que ver con las deidades, ¿sí? Eh, Hay una película, me imagino que también, a lo mejor alguno de ustedes ya la vio, que es la de Troya, ¿sí? Con Brad Pitt. ¿Alguien vio esa película? Que está basada en la Ilíada de Homero. Sí, yo la he visto, pero no me acuerdo mucho, porque la vi hace bastante tiempo. Pero sí, sí Eh, la he visto. en esa película, cuando Aquiles, el personaje que hace Brad Pitt, va a la guerra de Troya, y desembarcan dentro de sus playas antes de entrar al reino, afuera de lo que es el reino de Troya, están los templos, ¿sí? Y ahí estaba el oráculo, y llega Aquiles y prácticamente saquean y destruyen los templos. De hecho, secuestran a una sacerdotisa, a una encargada de cuidar y proteger dicho templo, y Aquiles prácticamente les corta las cabezas a todas las estatuas que representaban a Apolo, ¿no? Le corta las cabezas y todo. Y de hecho la sacerdotisa lo confronta y le dice que por qué destruyó el templo de esa manera, que es un sacrilegio, y le dice que los dioses lo van a castigar. Y Aquiles le dice, pues ya me hubieran castigado, o sea, yo ya prácticamente destruí tu templo y no cayó un rayo ni hubo ninguna consecuencia. Entonces, a partir de esto empiezan ya a generarse esta división de una parte de la humanidad, de tratar de buscar una explicación que va más allá del pensamiento mágico animista, sino ya a tratar de ver qué es lo que está generando la causalidad de las cosas, ¿sí? Y a partir de aquí, pues empieza a generar lo que es el pensamiento o el razonamiento objetivo, ¿sí? Y ya es una comprensión, perdón, más sistemática de las cosas o de la naturaleza. Y fue precisamente aquí donde aparece Hipócrates, ¿sí? Hipócrates fue de los precursores de este razonamiento científico. Entonces, él y sus discípulos empiezan a hacer estas observaciones clínicas para tratar de inferir a partir de esto conceptos que empiezan ya a trascender este pensamiento mágico animista,
y que empiezan a hacer pues, la base de lo que es ya el pensamiento racional o lógico, ¿sí? ¿Qué sabemos de Hipócrates, muchachos? Aparte de que es el padre de la medicina y que van a hacer un juramento hipocrático. ¿Alguien tiene algún referente de Hipócrates de Cos? O sea, montones. Pues lo de su teoría de los 4 humores. Ah, muy bien. La teoría de los 4 humores, ¿sí? ¿Y qué es lo que trataba Hipócrates de decirnos con esta teoría? Pues la idea básica era que cualquier enfermedad se debía como a un desequilibrio, o sea, un déficit o a un exceso de alguna de estas 4 sustancias, pues fisiológicas de estos 4 fluidos. Y pues Ujú. también me parece que, l- o sea, en cada persona predominaba cierta sustancia, o sea, ya sea eran 4, ¿no? La flema, creo, sangre, bilis negra y bilis amarilla. Entonces, Ujú. dependiendo de la que predominara en cada persona, era como el temperamento de esa persona. Y por eso también no solo se toma Hipócrates como un predecesor de la medicina, sino creo que también de la psicología. Así es, sí, de hecho, gracias, Mario. De hecho, Hipócrates hizo muchas aportaciones para tratar de explicar algunos trastornos, mentales, sobre todo en la epilepsia. La epilepsia se creía que era una maldición de los dioses, ¿sí? De hecho, también entra la mitología ahí, en ese sentido, con Hércules, precisamente, ¿sí? Este, no recuerdo cómo se llamaba la esposa de Hércules, que era Megana o Megara. ¿Alguien recuerda? Que era Megara. Megara, ¿verdad? Sí. Gracias, gracias, Diana. Megara, se dice que Hércules, bajo el influjo de un ataque epiléptico, pierde la razón y mata a Megara y a sus hijos, con una lanza, ¿sí? Entonces, después él vuelve en sí y no recuerda prácticamente lo sucedido. Entonces se decía que la epilepsia pues era una maldición que los dioses otorgaban a ciertas personas pues, en relación a su vida o a sus actos, y ese era el criterio y el concepto que se tenía. Entonces Hipócrates dice, no, o sea, esto no proviene de los dioses, es una afectación mental. Y sí, pues la vamos a denominar como el gran mal, pero no tiene nada que ver con, con, este, con la influencia de las deidades, ¿sí? Entonces, él ya empieza a establecer estos criterios, y ahorita, como mencionaba Mario, bueno, antes de eso, están esta clasificación, perdón, que hace Hipócrates de las enfermedades mentales, las cuales divide ya en categorías, ¿sí? La primera es la manía, ¿sí? Que es el referente de lo que conocemos ahorita como esquizofrenia o una psicosis. Aquellas personas que padecían esquizofrenia o que eran psicóticos, pues estaban ubicados en este concepto. Él también empieza a hablarnos de lo que es la melancolía, que también la melancolía es retomada por los psicoanalistas para referirse a aquellas personas que padecen una depresión severa, ¿sí? La melancolía decía que era un estado de ánimo inquieto, que podía ser una persona tanto que manifestar un miedo excesivo, ¿sí? Como también una falta de vitalidad o una pereza excesiva, bulia, es decir, una persona que no tenía voluntad de hacer las cosas. Entonces, aquí encuadraba en la melancolía este tipo de personas. También nos hablaba de lo que era la frenitis, ¿sí? Y por frenitis era aquellas personas que padecían algún tipo de delirio, sobre todo que iba asociado con algún problema, bueno, relacionado con algún problema
sobre todo por alguna fiebre que producía una encefalitis o que producía una meningitis y a partir de esto pues dejaba ciertas secuelas en la persona. Entonces aquí entraban en esta categoría. Y pues, obviamente él se basó en la observación de los hechos y empieza a señalar también la importancia de la herencia en las enfermedades, ¿sí? que posteriormente ya lo vemos con el enfoque biopsicosocial. Y afirma que también algún tipo de lesiones en la cabeza pues puede generar algún problema o alguna alteración, tanto motora como sensorial. Hay que recordar aquí que en la época griega no había tanto avance en la cuestión de la fisio, ¿sí? Y de la anatomía, ¿sí? Entonces, todo el método de deducción era por mera observación. ¿Por qué no, por qué estaba tan limitado en ese entonces estas disciplinas o estos estudios, tanto en anatomía como en fisiología? Porque en el pueblo griego, en la cultura griega, el hacer una disección era un tabú, ¿sí? Estaba prohibido. Entonces no podían ellos hacer algún avance más allá de la mera observación y obviamente de asociar en base a lo que observaban para establecer los cuadros clínicos. Y ahorita, como comentaba Mario, aquí entramos a la parte donde él empieza a establecer pues la primera definición de la personalidad en base al temperamento, ¿sí? Y nos habla de esta teoría de los 4 humores, ¿sí? Que son los siguientes: sanguíneo, flemático, melancólico y colérico. Y van asociados a estos 4 sustancias que están en cada uno de nosotros y que cuando existía algún desequilibrio empezaba a generar o a predominar alguno de estos, y cada uno pues tenía unas características muy peculiares que, pues, que eran observables, ¿no? Entonces decía que las personas donde predominaba la sustancia sanguínea pues eran más emocionales o más intempestivas. Los que eran flemáticos pues eran más tranquilos, más serios, podían ser más racionales en su forma de actuar. Los melancólicos eran analíticos, sensibles o pesimistas, y el colérico pues tendía a ser más dominante, activo o independiente. Después de las aportaciones de Hipócrates, llegamos también a algunos criterios o conceptos que manejaron ciertos filósofos, en este caso Platón, ¿sí? Él propone o empieza a enseñar que la salud va a depender del equilibrio entre el cuerpo y el alma, ¿sí? Y que los desórdenes mentales pueden deberse a trastornos tanto morales o corporales. Es decir, empieza ya a hablar del factor, bueno, más bien de cómo las enfermedades tienen esta connotación multifactorial, ¿no? De que cómo todo va influyendo, no nada más es lo físico, sino también el contexto, lo que puede producir la enfermedad o agravar el cuadro. Entonces, si se dan cuenta, pues ya empiezan los filósofos o los griegos a tratar de ver más allá de lo básico, ¿no? De lo que pues por creencias o por tradiciones o este pensamiento animista era lo que predominaba. También otra aportación que hace Platón y que también fue retomada por Freud, nos empieza a decir que cuando ciertas pasiones, ¿sí? O impulsos o instintos no son inhibidos por las altas facultades, en este caso por la parte cognitiva o la conciencia, ¿sí? Como ocurre en el sueño. Sabemos que en el sueño pues no hay orden cronológico, ¿no? Y dice Freud que el sueño es la vía regia para llegar al inconsciente. Es decir, que todo lo que nosotros hacemos o vemos a lo largo del día, de esta parte diurna,
en la noche pues quedan residuos o quedan algún tipo como de huella anémica, ¿sí? Que a través del sueño pues empieza a generar este contenido o se empieza a condensar y empieza a producir esta parte onírica. Entonces, se dice pues que ahí está tanto cosas que sucedieron en el día, como a lo mejor cosas que añoramos, cosas que rechazamos, los instintos básicos del ser humano están ahí presentes, ¿sí? Son 4 instintos, la agresión, el instinto sexual, el miedo y pues el hambre, y ahí están plasmados a través de los sueños. Y estas ideas empiezan a servir como base para Freud o anticipar lo que fue pues su máxima obra, que es la interpretación de los sueños. ¿Dudas, muchachos? ¿Comentarios? No, doctor. No, doctor. No. Otra, otra cosa que también Platón nos habló fue de cómo tratar o cómo empezar a manejar a los enfermos mentales, ¿sí? Él decía que había enfermos que, pues obviamente estaban enajenados y no eran conscientes de sus acciones. Entonces él proponía que aquellas personas que eran enfermos mentales y que cometían actos criminales, que se estableciera un criterio para que dichas personas se les atenuara o no se les imputara el delito como tal, es decir, que no fueran responsables totalmente de sus actos. Y en la obra perdón, de Platón de la República, lo pone textualmente y dice, si alguien está insano, que no se permita que se le vea abiertamente en la ciudad, que sus parientes o sus cuidadores lo vigilen en casa de la mejor manera posible y que paguen, ¿sí? Una multa si son negligentes. Aquí también ya él proponía que, pues que los enfermos mentales tenían que estar resguardados, tenían que estar bajo la tutela o el cuidado de alguien, ¿sí? Y no podían andar libremente por la ciudad o en las calles, ¿sí? Precisamente para evitar este tipo de situaciones. Entonces ya es como empezar a ubicar qué es lo que se podía hacer, cuáles eran las propuestas para, para tratar o manejar a estas personas. Ahora, ¿por qué había tantos enfermos mentales en ese entonces? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál sería el motivo que suscitaba que se diera todo esto en estos ¿Por el pueblos? incesto? Por incesto, endogamia. Ujú. ¿Por qué más? Porque Por la guerra, también tal vez. había... Ah, Las guerras. Si recordamos lo que decía Hipócrates, sí, las lesiones, los golpes, las batallas cruentas, pues obviamente también dejaban secuelas, ¿sí? ¿Qué Por el más? estilo de vida, o sea, en general era más dura la vida en todo sentido. Sí, de hecho, se dice que el promedio de vida, pues, había personas que morían muy jóvenes, ¿no? Por enfermedades, por guerras, por, por las condiciones a veces, pues, infrahumanas que pueden llegar, sobre todo aquellas personas pues, que eran esclavos o que tenían un nivel o una condición inferior, ¿sí? También se habla, por ejemplo, del plomo, ¿sí? Hay que recordar que pues, los griegos, pues casi todos sus utensilios de bebida y de comida, pues estaban hechos de plomo. Entonces, pues los residuos de plomo también generaban, pues se ingerían en el cuerpo y también generaban algún tipo de secuela, ¿no? Como el saturnismo, etcétera. A ver, Ana Laura. Ay, no, me equivoqué, perdón. Ok, Sofía, Cristina.
Y por ejemplo, del plomo, antes las tuberías de agua eran de plomo y por eso se les llama plomeros a los que las arreglan. Pero bueno, pues ya no son de plomo. Ahora son ¿cómo se llama? De PVC, ¿no? Sí, pero igual pues, se Sí, les queda el nombre, porque antes ajá. usaban eso. Se dieron cuenta que era malo. Sí, ¿alguien ha escuchado o sabe cuáles son los problemas que genera el plomo en la sangre en las personas? Por ejemplo, con la cuestión aquí en la región con Peñoles. Sobre todo a nivel cognitivo, a nivel mental. No, yo la verdad no sé. Bueno, sabemos que aparte pues, de la cuestión ambiental, de la contaminación que produce, en este caso Peñoles, que es aquí la metalúrgica que tenemos en la región, hace tiempo, sobre todo en todo lo que era alrededor, o lo que es alrededor de donde están las plantas de Peñoles, pues se decía que quedaban residuos de plomo y que pues estos eran tanto absorbidos o inhalados o hasta en la misma agua y la comida, había estas partículas y que generaba también cierto retraso o ciertos problemas de aprendizaje en los niños, ¿sí? No tengo realmente claro cuáles son las secuelas que genera en sí el plomo, ¿sí? Pero sí recuerdo yo que se hablaba mucho de eso, que parte de todo lo que empezaron a cambiar en Peñoles para ser más sustentables o empezar a tener algún tipo de prevención para no contaminar tanto fue en ese sentido. A veces, sobre todo ahí en torno a un jardín o por lugares alrededor, pasan algunas máquinas, ¿no? Que van recolectando y pertenecen a la empresa, que van recolectando pues todo los residuos o los desechos que produce la metalúrgica. Bueno, entonces, ya para concluir, en lo referente a la civilización griega, tanto la civilización y la cultura griega pues alcanzaron su máximo esplendor en los siglos cuarto y quinto antes de Cristo, pero al no superar las luchas internas que se dividían entre los pueblos o las ciudades, pues Grecia cae finalmente bajo el dominio de Roma en el siglo XI, ¿sí? Y yo creo que aquí le dejamos. Ya continuamos la próxima semana con los médicos o los principales representantes de la cultura romana y sus aportaciones en cuanto a la explicación de algunos problemas mentales. Déjenme nada más generar lista. ¿Dudas, muchachos? ¿Comentarios? No, doctor. Todo bien. De mi parte, no, doctor. Ok. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Hoy por la tarde, no he tenido tiempo, pero hoy por la tarde ya les subo la bibliografía ya para que la tengan ahí, de lo que les había comentado, tanto los manuales de criterios diagnósticos como los 2 libros de psicología médica, ¿sí? Que nos van a servir como apoyo en la materia. ¿Sí? Ok, doctor. Gracias. Ok. Muy bien, doctor. Gracias. Gracias. Nos vemos Gracias, entonces. doctor. Gracias, doctor. Luego. Hasta Gracias, doctor. miércoles. Gracias. Hasta luego.